Entonces resulta que era el micropunto, era Estados Unidos, los neonazis que están en Europa actual. Recalco, no todos hacen daño, no todos cometen ilícitos. Hay un derecho por la Constitución de Estados Unidos de practicar cualquier religión o todo, mientras no se dañe a otro ser humano o ideología también. Hitler fue de los precursores de la eugenesia. No es la eutanasia. Eutanasia viene del prefijo eu, bueno, como evangelio viene de euvangelio, que es buena nueva. Eutanasia significa buena muerte. Thanasia o thanatos en griego es muerte. ¿Qué es la eutanasia? Cuando una persona al parecer ya no tiene remedio, esa persona pide o pidió antes que la desconectaran, que ya no quiere respiración artificial, que ya está muy mala, que ya está desahuciada. Eso es eutanasia, una buena muerte. Es un problema religioso, es un problema ético que no me voy a meter en este video a arreglarlo, pero tiene que ver con cuestiones legales también. ¿Quién tiene derecho a decidir? Si el paciente no puede decidir, el esposo, la esposa, el amigo, los enfermeros. ¿Quién va a decidir? El doctor, si se debe desconectar o no. ¿Cuánto tiempo debe de durar? Por ejemplo, una persona en camilla, 20 años, 15 años. Es un problema de recursos financieros también. No todas las personas en hospitales privados pueden pagar la medicina toda la vida. Algunos suponen que el paciente está dolido o ya no hay remedio. Ha habido casos donde un joven, por ejemplo, sufrió un accidente de auto muy fuerte, una contusión o golpes, y duró 15 años en cama, en estado vegetal o vegetativo, y después dice el doctor, ya lo vamos a desconectar, después de 10, 15 años, y resulta que la madre de familia o el padre de familia dice, no lo haga, vamos a rezar, vamos a tener más fe, y como milagrosamente este muchacho se levanta. Entonces pueden pasar muchos años, la persona a lo mejor no sufrió tanto como se pensaba y la vida se le prolongó de una manera artificial, pero dolorosa a veces para la familia. No dolorosa necesariamente para el paciente, porque el paciente está inconsciente, en coma, no siente, no escucha muchas veces, pero pasan 15 años y resulta que ya empieza a mover la mano. Uno de los síntomas para saber si una persona está viva o no viva, consciente, es decirle, agárrame la mano, aprieta la mano. Cuando hace esto quiere decir que está consciente, o dime tu nombre. Entonces la persona después de 15 años sobrevivió. Y hay gente que prefiere terminarla antes. La vida es muy difícil, esa decisión. Es un problema de estados, es un problema de países, es un problema de religiones, es un problema económico. Repito, no todos pueden pagar un hospital toda la vida. Es un problema financiero, es un problema de valores, hasta cuántos años quiere vivir esta persona, hasta cuántos no. Es un tema bien delicado. Entonces, esa es la eutanasia, muerte digna o muerte buena, que es un tema que no está relacionado tanto con el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial. Está relacionado la eugenesia. Eu significa bien, ya lo dije el prefijo en griego. Génesis es vida. Como el Génesis, el primer libro de la Biblia, aunque fue el segundo que se escribió, primero se escribió el Éxodo y luego el Génesis. Hitler manejó mucho y sus disques científicos, porque no podemos decir que eran científicos reales alemanes, sacarle los ojos, meterle pus, infecciones a una persona, pues eso no podemos decir que sea ciencia. No podemos decir que haya protocolos serios, la persona se está afectando, se está hiriendo, no podemos decir que es un experimento correcto o serio. Entonces Hitler manejó mucho la eugenesia. La eugenesia supuestamente es un procedimiento para dar buena vida, una calidad de vida, pero según algunos autores nunca le funcionó a Adolfo Hitler ni a sus allegados. Hay una teoría también de Hitler, del Holocausto, que dice que todo se inició por compañías farmacéuticas de Europa que querían experimentar sus fármacos, sus medicinas. Algunos funcionan, otros no, etcétera, depende de la persona, de su metabolismo.
y se decía que, se llegó a decir que a Hitler le llegaron a pagar las farmacias o las compañías farmacéuticas, que en Europa hay muchas, en Inglaterra, en Alemania. Alemania es uno de los países más avanzados, con más tecnología. Inglaterra también, ahí se hizo la primera clonación de un animal, la oveja Dolly. Y se dice que las farmacéuticas le habían pagado a Hitler para experimentar con personas humanas, con seres humanos también, a ver qué funcionaba de una medicina o funcionaba de otra. Pero esto no ha sido muy corroborado, comprobado, pero sí existe esa hipótesis, existe también esa idea de que hay compañías farmacéuticas que querían experimentar aspirinas, medicinas en todas estas personas a las que Hitler las discriminó, las odió, las asesinó literalmente. Otro de los problemas de la Segunda Guerra de Hitler es cuántas personas murieron. En una guerra es muy difícil contar. Hay cuerpos, cadáveres desfigurados, deformes, quemados, otros enterrados, otros sí se pueden clasificar, otros no se pueden clasificar. Es muy difícil. En todos los museos que he ido de la guerra de Hitler, dicen cosas diferentes. En un museo se hablaba de 5 millones de personas que mató Hitler o murieron a manos de Hitler o de su grupo. Es lo mismo, Hitler o su grupo, porque tenían la misma filosofía de matar o de hacer daño. Pero en el Museo de Israel, que fue muy dramático para mí, porque yo creo que fue solamente en mi vida he llorado en 2 museos. En el de Houston, al ver a Hitler matando gente, que hubo otra tesis, toda una tesis doctoral que me tocó leer sobre Hitler, que decía que Hitler nunca agarró una pistola y nunca mató a nadie, él directamente, sino que él daba nada más las órdenes. Digamos que él era el actor intelectual, él mandaba matar, pero no lo hacía. Esa era una tesis. Cuando voy a Houston veo fotografías de Hitler con pistolas, riéndose, como muchos sociópatas son. No sienten temor, no sienten remordimiento, no sienten miedo, y asesinando niños y asesinando jóvenes. Eso me tocó verlo en ese museo. En video y en fotografía lo tiene. Para aquellos que decían que nunca agarró un arma, no es cierto. Si la agarró en la lista de Schindler, en la película de Steven Spielberg, que yo creo que es una de las más precisas porque es la que tiene más información y datos, creo que también viene Hitler asesinando gente. Me parece que sí viene Hitler en alguna escena. En ese museo me tocó llorar. Nunca había llorado en un museo. Y en el de Israel. Israel es uno de los países más seguros del mundo. En la época de Reagan y de Bush fue un país muy querido por Estados Unidos, muy apoyado por Estados Unidos. Es un país muy religioso que tiene mucho que ver con el judaísmo, el cristianismo, inclusive el islam también. Ahí se mezcla el islam, los árabes, los cristianos, los judíos. Y en el Museo de Israel me tocó ver un cuarto donde yo entré. Bueno, creo que mi familia se quedó afuera y yo dije, yo quiero entrar a ese cuarto oscuro. Era un cuarto oscuro que tenía violines, o sea, se escuchaban violines muy dramáticos. Un poco, si recordamos la película del Titanic, la última versión, porque hay alrededor de 13 películas del Titanic, varias producidas por Disney. Desde 1970 hay varias del Titanic hasta la actualidad, son varias versiones. La última versión con Leonardo DiCaprio, en esa del Titanic, y que por cierto la grabaron una parte aquí en Tijuana, aquí en México. Una de las escenas sale que se está hundiendo el Titanic, y que por cierto se hundió mal. Según esa película se hundió así, se partió el barco. Técnicamente se había hundido, no se había partido, pero se dice que hay una foto que estaba así hundido. O sea, bueno, pero es otro tema que después podré tocar. ¿Por qué se hundió así y no se hundió así? Si no, el metal no se puede doblar de esta manera. Tendrían todos los tornillos y todo lo que estaba uniendo al barco que haberse roto.
la presión del agua a lo mejor lo hizo. Hay todo un tema también, todo un libro de si el barco se hundió así o se hundió así. Pero bueno, es otro tema. Y en una de las escenas del Titanic, de la última versión, hay unos violines, unos señores que están tocando violín mientras están poniendo a las niñas y a los jóvenes y a los niños y a las señoras en los salvavidas, en los botes salvavidas del Titanic, que por cierto no tenía todos. A lo mejor si hubiera salvado más gente, si hubiera tenido todos los botes salvavidas. Y esa musiquita de los violines, que es sumamente famosa, se puso en muchas obras de teatro, películas y todo eso. Esos violines eran más o menos los violines que yo escuché, esa tonadita en Israel, era casi igualito. Donde entro a un cuarto oscuro en Israel, en ese museo, que hay que pagar obviamente, todo, hay que dar un donativo y todo, y empiezan los violines como los del Titanic, y empiezan a aparecer nombres escritos en toda la pared. Obviamente no aparecen todos los muertos, no aparecen 1000, no aparece 1,000,000, que se supone que murieron más de 1,000,000. Hay libros que dicen que murieron 12 millones de personas en el Holocausto con Hitler. Yo sigo pensando que fueron más de 12 millones, llegaron a asesinar a más, para mí, de 20 millones de personas. Hay obispos, hay gente de la iglesia que niega el Holocausto, dice que nunca existió. No sé qué les pasa, porque hay fotos, videos, evidencia que si existió, lo niegan, dicen que no pasó nunca eso, pero bueno. Y entonces en ese cuarto oscuro empiezan a salir letras con las palabras de las víctimas, de las familias, con esos violines se empiezan a escuchar. Y se empieza a oír como la gente que estábamos en ese cuarto, que habíamos unos 15 o 20 personas, empiezan a llorar todos al ver esto tan terrible, tan dramático. Las víctimas en la pared, una por una, lentamente se iban iluminando. Y repito, no eran 1000, eran unas 80 nombres, yo creo 70 nombres de víctimas de Hitler, del Holocausto también. En ese museo se manejaba la información de que habían muerto 6-7 millones de personas. Nunca se va a saber el número en una guerra, porque repito, hay quemados, hay cuerpos que nunca van a desenterrar, hay cuerpos que nunca se van a identificar. En aquel entonces no había huellas digitales, no había el DNA, no podían determinar por un pelo, por la saliva o por una huella quién era. No existía, esa tecnología no existía, entonces es muy difícil saber cuántas personas murieron y quiénes eran realmente. Muchos de los sobrevivientes del Holocausto, ¿cómo sobrevivieron? Había alumnos que me preguntaban. Pues sobrevivieron porque, primero, es muy interesante cómo sobrevivieron a Hitler. Si se supone que él era infalible, se supone que los campos de concentración estaban electrificados, nadie podía salir, había perros. Si alguien se salía, los perros lo agarraban a uno. Había lámparas que los vigilaban. ¿Cómo se salvaron todos ellos de los campos de concentración nazi? Hay varias teorías o varias posturas. Primera, ya existía la corrupción. Había policías corruptos que les daban dinero y los dejaban salir. Decían, mientras el Führer o Hitler no supiera, tú me das tantito dinero o me das una joya, y los dejaban salir. Esa era una parte. La otra investigación que se manejó fue que sobrevivieron porque se escaparon, así de simple. Se fueron corriendo en la noche, que repito, había perros, había faroles y todo eso. No era tan fácil escaparse, pero por algún motivo hay gente muy hábil, corrió y se escaparon. Así de simple. No los cacharon, no los vieron. Había otra tesis, que es la que maneja Steven Spielberg en su película de Schindler's List, que la recomiendo para adultos, adolescentes también, a partir yo creo que de 14 o 15,
porque es para mí la mejor película que hay de Hitler, muy bien hecha, con muchos datos y documentos. Y en esa película habla, toda la trama es de Oskar Schindler y de Hitler. Oskar Schindler era amigo de Hitler, productor de armas de guerra. O sea, él hacía armas de guerra para matar gente, y sin embargo en la película sale como Oskar Schindler, gran empresario, alto, fuerte, que le gustaba fumar, le gustaba el buen vino, el queso, muy amigo de Hitler, repito, como él salva a más de 500 personas. Creo que en la lista de Schindler, no estoy muy seguro, dice que son 400 o 500 personas, no estoy seguro. En algunos libros hablan de que se llegaron a salvar más de 2000 personas. 2000 personas de los campos de concentración. Si lo comparamos con todas las muertes de 12 millones, pues parece que no es nada. Pero pues ese pudo haber sido un amigo, un familiar tuyo, un familiar mío. Si lo vemos en estadística, uno dice, bueno, no es nada, 2000 se salvaron de 12 millones, pero pues son gente también, son personas valiosas, son personas que deberían de tener un futuro, unos derechos también, a estar libres. Y Oskar Schindler lo saca, se dedica a hacer armas y gana dinero con las armas, pero lo saca también a, según la película, 400 o 500 personas. Cuando Oskar Schindler se va, aparece en la película que le hacen un anillo de plata a sus trabajadores, con la plata que ellos tenían de las coronas y oro de las coronas que tenían ahí los trabajadores. Y Oskar Schindler aparece pobre, de ser multimillonario, vendedor de armas, negociante en la guerra, muy íntimo amigo de Hitler. Hitler le hacía caso en todo a Oskar Schindler. Pues Hitler le dice a Oskar Schindler en una comida, le dice, bueno, pues mira, si quieres salvar judíos, si quieres salvar a los gays, si quieres salvar a los negros, si quieres salvar a los discapacitados o personas con discapacidad, pues les ponemos un precio. Cada persona va a tener un precio diferente. Y es donde Oskar Schindler le dice a Hitler, aquí te voy a hacer un cheque o te voy a dar efectivo por tantas personas, este vale tanto, este vale tanto, este vale tanto, este vale tanto. Hitler era negociante, repito, su misión no era ser una raza aria, esa es una teoría para tapar o encubrir. Su misión era hacer dinero, robar. Hitler era, repito, mañoso, Hitler era muy mentiroso y Hitler robaba mucho dinero. Sus allegados robaban dinero y él también robaba muchísimo dinero. Entonces su objetivo no era asesinar, su objetivo era el dinero. Entonces les ponen precios a cada persona y es la manera en que se salvaron. Es la manera en que se salvaron. Oskar Schindler le da el dinero, los cheques a Hitler. Hitler le da como amigo su promesa de que van a ser liberados. Qué interesante que el amigo de Hitler los haya salvado, el mismo amigo que hizo las armas para matarlos, y que Hitler haya negociado la vida humana por dinero. Para Hitler era más importante el dinero que la vida humana. Hay otra situación muy interesante cuando Hitler manda bombardear varios lugares. Incluye el asesinato de sus tíos sin querer. Va y asesina a sus tíos, no él, sus colaboradores llegan a matar a sus tíos también. Cómo el odio llegó hasta su familia, cómo el odio llegó hasta su persona, cómo el odio llegó y el poder a destruir hasta su propia familia. Él mismo mató a sus hijos, que es otro tema muy controvertido, repito. Cuando fui a Alemania, la persona que nos dio un tour, no fui a los campos de concentración de Alemania. Me hubiera gustado ir y pienso ir en el futuro. La persona tenía doctorado y era una persona que trabajaba en la embajada de Argentina en Alemania, creo que era de Uruguay, más bien era de Uruguay, no de Argentina, de Uruguay. Y esta mujer obviamente hablaba español, inglés, alemán. Y le hice la pregunta de dónde acabó Hitler. Y dice, esta pregunta me la hacen a cada rato todo el mundo, dice, y no sabemos dónde terminó Hitler. Ni siquiera en Alemania sabían.
Voy a cambiar de video para la última.